Estad firmes en las Escrituras, es el título de hoy, firmes en las Escrituras. Y la base bíblica de esta enseñanza se encuentra en la segunda carta a Timoteo 3, 16 al 17. Cuando uno va a leer las Escrituras, siempre es bueno leer el contexto donde se encuentran los versículos, para entonces uno entender la historia completa del mensaje que se está dando, ¿verdad? Así que acostúmbrese siempre a leer un poco más allá de los versículos que toman la atención suya, ¿verdad? Y algunas veces es bueno hasta regresar a un poco de los datos históricos para adquirir un poco de esa información y de esa forma tener el paquete completo, ¿verdad? De qué es lo que está hablando el escritor. En esta ocasión estamos leyendo una carta. Diga, estoy leyendo una carta. Y la carta no es suya, le cuento. Pero gracias a Dios la podemos leer, nos dieron permiso para leer la carta. Es una carta que el apóstol Pablo le da a Timoteo, ¿ok? Y Timoteo era un discípulo, ¿ok? Un colaborador cercano del apóstol Pablo. Interesantemente, su madre era judía, ¿ok? Y su abuela también era judía. Ahí menciona los nombres, Eunice y Loida. Y interesantemente, Timoteo era, el papá de Timoteo era griego. Entonces había una mezcla, ¿verdad? Una mezcla de dos diferentes culturas en la vida de Timoteo, lo podemos ver ahí. Y Timoteo fue una persona que creció, desarrolló su fe por medio de su mamá y por medio de su abuela. Pregúnteme dónde estaba el papá, yo no sé, pero la Biblia dice que fue su mamá y su abuela que le dieron la fe a Timoteo. Y entonces Pablo lo conoció en una ciudad que se llama Listra, y entonces lo vio como alguien con potencial y desarrollaron una relación. Y Pablo entonces encontraba escribiendo esta carta a Timoteo, ¿ok? Y era la segunda, pues ya le había escrito otra. Entonces Pablo le estoy dando un poquito de background, ¿ok? Para después hacer una lectura. Entonces Pablo le hace esta carta a Timoteo y le dice que tiene que ser ejemplo, que él es un líder, que él es un líder que está llamado a formar a otras personas, y le dice que no importa que es joven, y lo empodera. Básicamente lo está tratando de empoderar a Timoteo en estas cartas, ¿ok? Ahora quiero leer un poco, y si va conmigo, por favor, ya que va a estar un ratito sentado ahí, vamos a leer unos versículos, porque creo que es importante que podamos ver estos versículos para tener el fundamento de lo que quiero decir luego. Entonces, si puede estar conmigo en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Me dice amén cuando lo tenga. Y si se puede poner de pie, mejor, para entonces leer juntos las Escrituras. Y vamos a leer un poquito, ¿ok? Una buena cantidad. Así que, ¿está bien que yo lea uno y usted lee otro? ¿Sí? Es una tradición interesante, ¿verdad? Así que, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos las Escrituras. Dice el versículo 3, el primer versículo dice: pero debes saber, ¿a quién le estaba hablando? Ok, sí, tenga en mente, le estaba hablando a Timoteo. Entonces, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. A usted le toca leer. Oiga la lista de lo que le está diciendo Pablo, ¿ok? Le está advirtiendo a Timoteo: sin amor, ¿ok? Impecables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, ay Padre Santo, aborrecentes de todo lo bueno. El 4.
teniendo apariencia de piedad, habiendo negado su poder, dice, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Le dice, le está diciendo evita a esa gente. ¿Ok? El 6. Dice, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Ahí, el 8. Mantenga el nombre de Janes y Jambres ahí, ¿ok? En mente. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, ¿ok? Aguántelo ahí en la mente. Dice, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, dice, como también sucedió con lo de aquellos dos. Ya está hablando, ¿ok? De Janes y Jambres. Seguimos. Pero tú, dice, ahí. Persecuciones, sufrimiento con los que me acaecieron en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Dice. Y todas que ellas me libró el Señor. Está hablando Pablo. El 12. El 13, ¿verdad? Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañando y siendo engañados. Seguimos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 16. Interesante, el versículo 16 es el que la base que les estaba diciendo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto y equipado para toda buena obra. Bueno, tome su lugar. Gracias, damas y caballeros. La segunda carta a Timoteo, Pablo advierte tiempos difíciles. Pregunto yo, ¿se parece ese tiempo que está describiendo él al que tenemos hoy? ¿Verdad? Como que no hay nada nuevo, ¿verdad? Como que Pablo, y esta carta fue escrita hace rato, y como que nada nuevo de lo que está describiendo Pablo aquí a Timoteo, ¿ok? Y interesantemente trae a colación dos tipos que se llaman Janes y Jambres, ¿ok? Y está haciéndole mención de que el tiempo que Timoteo está viviendo, ¿ok? Se parece al tiempo básicamente donde están estas dos personas en la historia en el Antiguo Testamento. Oiga bien, dama y caballero, en el Antiguo Testamento no aparecen estos nombres. Asústese. Estos dos nombres no aparecen cuando el encuentro de Moisés, ¿ok? Ustedes que han leído las escrituras saben que Moisés tenía una confrontación con los poderes de Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y lo que dice porque estaban en cautiverio y luego Dios le dice, ve, saca al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Ayúdenme a predicar. Ve, saca al pueblo de Israel y le dice, bueno, tú en eso que le dice, ¿y cómo me van a creer? Bueno, te van a creer porque yo voy a hacer cosas grandes, ¿verdad? Básicamente es lo que está diciendo. Y el primer show, ¿ok?
el primer show de poderes fue cuando a Moisés le dice, tira tu vara, y la vara se convierte en ¿qué? En serpiente. Ese fue el primer show de poder. Y vienen estos magos y dicen, ay nene, big deal. Esa es ya versión Joana, ¿verdad? Como soy puertorriqueña. Ay, mira, nene, eso no es nada. Esa culebra, esa serpiente lo hace cualquiera, ¿verdad? Entonces vienen estos magos, dice magos, pero no identifica quiénes son. Simplemente el Antiguo Testamento menciona que hubo unos magos que también hicieron serpientes. Que también hicieron cosas similares a Moisés. Era poder contra poder en manifestación. Pero, ¿qué le pasó a la serpiente de los magos? La serpiente de Moisés se las comió fritas, así. Así, se las comió. Damas y caballeros, ¿ok? Esto tiene una palabra para nosotros, ¿ok? En el Antiguo Testamento no se mencionan los nombres, pero la tradición judía, ¿ok?, identifica estas personas, y por eso es que tú ves que ahora Pablo, recuérdate que Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era un erudito y era una de las personas de la escuela de Gamaliel, de uno de las personas más sabidas de la Torá y todo eso. O sea, una persona súper estudiada. ¿Se acuerdan? Que de ese caballito fue que Dios lo bajó. ¿Se acuerdan? Dígame que sí o si no tengo que explicar eso. Bueno, entonces, recuérdense que está hablando, esta carta la está escribiendo una persona que se le reveló Jesús, y ahora viene él, muchísimo tiempo después, menciona eso que sucedió en el Antiguo Testamento. Y dice, da la lista de estas cosas que están presentes, y luego le dice a Timoteo, así como sucedió con Janes y Jambres, símbolo de una resistencia a Dios y de corrupción moral. ¿Ok? Por favor, nótelo. Cuando entonces nosotros estamos leyendo las Escrituras, ¿ok?, nosotros entonces estamos entrando a esto, y lo que está recalcando esto es que la misma pelea de poderes que estaba surgiendo en el Antiguo Testamento cuando a Moisés se le envió a sacar al pueblo de Israel de Egipto y se encontró con estos poderes feos, negativos, que estaba él peleando para poder sacar al pueblo. Recuérdense que hubo una batalla grandísima. ¿Se acuerdan? Que era entre poderes, el poder de Faraón y el poder de Dios. Hubo ahí como que si tuviera alguna chance el Faraón. Pero se ve ese cambio. Timoteo se le está advirtiendo que en su tiempo también está pasando eso. Y yo vengo a advertirle a usted que esos son los poderes que están ahora mismo activos. Hoy en día. Siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. Pero entonces, ahí es donde viene la importancia de la palabra de Dios, de las Escrituras, ¿ok? Donde nosotros podemos decir, estamos firmes en las Escrituras. Diga, estamos firmes en las Escrituras. Bueno, ¿qué sucede? Pregúntele a la persona que tiene al lado. ¿Qué sucede cuando alguien no está en las Escrituras? Pregúntale a la persona que está al lado. ¿Qué sucede cuando la persona no está firme en las Escrituras? Pues contéstale con honestidad. Pues por eso tenemos la predicadora, porque ella lo va a decir ahora. ¿Para qué me estás preguntando a mí? Vamos a ver tres cosas, diga tres,
¿Qué es lo que sucede? Óigame bien, damas y caballeros. Yo vengo a decirle a usted que nosotros, la iglesia de Jesús, está en el mismo mundo espiritual de pelea de poderes. Y todo va dirigido a quitarle a la iglesia, a quitarle a usted y a mí el fundamento de la palabra de Dios. Y vamos a identificar 3 cosas que están pasando hoy día en el pueblo de Dios, que usted tiene que ser advertido para que cuando usted vea que algo está sucediendo, usted pueda decir: la pastora me lo avisó. La pastora me lo avisó. ¿Está bien? Vamos a ver 3. Número 1, este es el diagnóstico, de nuestro tiempo hoy en día. Estas son las 3 realidades que están ahora activándose, de engaño y de inmoralidad para confundir a las personas. Número 1, cosmovisión bíblica en declive. ¿Qué significa eso? Número 1, la cosmovisión básicamente son los lentes, Son los lentes, es como tú puedes ver y procesar el mundo, Viene de la palabra cosmo y de la palabra visión. Y la ponen juntas, hay gente que no lo entiende, pero básicamente es los lentes con los cuales tú estás viendo el mundo, procesando el mundo, Nosotros los cristianos supuestamente tenemos una forma diferente de ver la iglesia, Y supuestamente nosotros decimos que tenemos una visión bíblica de las cosas y procesamos todo lo que está pasando en nuestro alrededor con esos lentes, Así que diga cosmovisión. Ahora bien, creyentes, tengo los apuntes aquí. Creyentes sin fundamento bíblico, iglesias que están siendo influenciadas por la cultura, se están dejando strip away. ¿Cómo se dice strip away? Strip away. Se están dejando quitar, se están dejando desnudar de la verdad de Dios, por la cultura que nos está rodeando. Lo que no es nada nuevo. Yo quiero que se entienda. El tiempo de hoy no es tan diferente como el tiempo de cuando Pablo le estaba escribiendo esta carta a Timoteo. Yo necesito que la iglesia entienda en qué tiempo está. Número 1 es que la cosmovisión del cristiano, en vez de ser bíblica, los datos están mostrando en un inventory que hicieron Worldview, aquí tengo los datos, según el inventory del 2021, solo el 9% de los cristianos nacidos de nuevo en Estados Unidos mantienen una cosmovisión bíblica coherente. Solo el 9%. Además, solo el 6% de los adultos que identifican como cristianos sostienen una cosmovisión bíblica, según estudios de la Arizona Christian University. Cuando estamos hablando de la cosmovisión es cuando estamos nosotros viendo cómo es que percibimos y vemos el mundo que nos rodea. Es ese concepto. Muchas veces ahora dentro de la iglesia no vemos diferencia en lo que cree una persona que está fuera de la iglesia y lo que cree una persona que está dentro de la iglesia. Y sí debe de haber diferencia, sí la debe de haber. Porque nosotros debemos de ver el mundo a través de los lentes de las escrituras. Se da a entender lo que es la problemática del diagnóstico número 1, que es que la iglesia no tiene una cosmovisión bíblica. Número 2, y por lo menos uno puede discernir y comprender un poquito mejor lo de la importancia de las escrituras. Pero el número 2 es un poco más difícil, porque el número 2 tiene que ver con el
esa palabra es un poquito rara, es sincretismo. ¿Okay? Básicamente lo que es sincretismo es una mezcla de creencias cristianas con creencias de otras fes o de otras filosofías. Básicamente eso es lo que es, ¿ok? Es como una fe hybrid, como una fe hybrid. En otras palabras, el peligro de esto, ¿ok? Es que la autoridad de la palabra de Dios, ¿ok? Empieza a mezclarse con otros tipos de fe y no nos damos cuenta que nos está pasando. Esto es un poquito más peligroso. No que sea más peligroso, sino que es un poco más problemático para la iglesia. Por ejemplo, ejemplos de la Biblia puede ser, bueno, cuando Israel se le decía, mira, eres del pueblo de Israel, pero estás adorando a Baal, a otro Dios. ¿Ok? Sincretismo puede ser también prácticas como cristianos que están al acecho de un horóscopo. O cristianos, personas que se dicen ser cristianas, pero todavía tienen prácticas de adivinación o creer que el New Age, o mezclar la fe con otro tipo de fe o con otro tipo de filosofías. No es que Dios se encuentra en todos lados y se siente y empieza uno a adorar los árboles, a adorar aquí, a adorar allá, porque soy cristiana, pero estoy adorando la madre naturaleza también. ¿Me doy a entender? El sincretismo es una mezcla, ¿ok? Una mezcla. Y al enemigo de nuestras almas le beneficia que tengamos mezcla. Porque entonces eso está haciendo que el fundamento de la palabra de Dios sea shaky. ¿Ok? Estemos en dos aguas. Por ejemplo, hay gente que dice que es cristiana, pero todavía tiene su santo. No se meta con mi santo. Hay gente que dice ser cristiana y todavía está guardando fichas y cosas de buena suerte. ¿Ves? Que son cosas mezcladas. Y eso es bien peligroso para la iglesia. Seguimos. El punto número 1 es que no se tiene una cosmovisión bíblica, no se está usando las escrituras para ver la vida. Número 2 es el sincretismo, que es una mezcla de fe, de filosofías con las creencias bíblicas. ¿Ok? Y el tercer punto, que es lo que está sucediendo ahora mismo, que estamos navegando, es el relativismo, ¿ok? Moral, que está aumentando. Entonces, está bajando la gente que cree que tiene una cosmovisión bíblica y está bajando la cosmovisión bíblica, está mezclándose las creencias de la palabra de Dios con otras cosas, y ahora el otro problema es que está en aumento el relativismo. En otras palabras, no hay verdades absolutas. Y todo depende de cómo te sientas. Es un cristiano que dice, pero hay mentiras blancas. Sí creemos en que Dios es el Dios de la vida, pero también el aborto es ok. Es personas que dicen, bueno, ¿dónde estamos parados? Damas y caballeros, es una problemática de que no vemos las escrituras como que pueden estar hablándonos hoy. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios hizo 2 sexos, ¿verdad? 2 géneros. ¿Cuáles son? Pero usted pregunta ahora a otro cristiano y probablemente dice, no, eso está muy cerrado. No es así ahora. Ahora tenemos muchos otros y la iglesia es muy cerrada para entender eso. No, el relativismo ha subido. Son cosas que están sucediendo en nuestro ambiente. Por ejemplo, otro ejemplo que ahora viene.
cristianos celebrando Halloween. ¿En qué cabeza cabe que cristiano va a estar celebrando Halloween cuando ese es el día más sagrado y más especial de la iglesia satánica, donde hacen su sacrificio? Lo que pasa es que uno no ha estado en ese mundo, pero personas han hablado en referencia, han dado testimonio de lo que sucede en el 31, y ahí están los cristianos. Ay, pero es que los nerenditos, es que también necesita, Entonces no tenemos verdades absolutas. Y la iglesia, cuando digo iglesia no estoy hablando de ustedes, o sea, como iglesia, sino iglesia en general. Y el problema que tenemos es que la cosmovisión bíblica está bajando, que el sincretismo está mezclándose con nuestras creencias, lo estamos dejando suceder. Una mezcla que no sabemos ni en qué es lo que estamos creyendo ya. Y ahora está subiendo el relativismo, donde no hay verdades absolutas, todo depende cómo tú te sientas. Somos cristianos, sí, pero vamos a meter mano, vamos a vivir juntos y después nos casamos. ¿Y dónde está la moralidad que enseñan las escrituras? Entonces, ese es el ambiente, las fuerzas, damas y caballeros, que trae Janes y Jambres en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Timoteo, y en nuestro tiempo es lo mismo. Porque se nos está advirtiendo que esto es lo que está sucediendo. Ahora bien, las escrituras, como la cosmovisión, diga las escrituras, como la cosmovisión. Las escrituras, toda escritura, dice el versículo 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia, damas y caballeros, no solamente es una colección de pensamientos humanos. La palabra de Dios, las escrituras, fueron dadas directamente por Dios hacia la humanidad. Su palabra es verdad y no va a cambiar. Sin las escrituras no tenemos fundamento. Esa es la realidad. No tenemos ningún fundamento para nada. No tenemos brújula. Si nosotros quitamos los lentes, entonces no podemos llamarnos cristianos, porque entonces estamos basando y tomando decisiones en o una cosmovisión del mundo, o un sincretismo, o un relativismo. Entonces, si olvidamos el fundamento de las escrituras como la verdad absoluta, damas y caballeros, estamos en serios problemas. Y voy a añadir un punto más. Ustedes saben que yo soy especialista en el tema mío es la familia. ¿Sabía usted, solo para que se asuste, sabía usted que la cosmovisión de un niño ya está desarrollada para la edad de 13 años? Para la edad de 13 años ya un chico ya sabe qué cosmovisión va a utilizar para vivir la vida. Será importante que nosotros abracemos una cosmovisión bíblica, porque la fe que los chicos van a estar viendo y la que van a estar transfiriendo es la fe que están viendo modelada por los padres y por los adultos que los están criando. Y si el padre y la madre no tienen una cosmovisión bíblica, Dios eterno, ¿qué piensan ustedes que va a pasar con la generación emergente? Si hoy en día esos números nos están revelando la realidad. La escritura es relevante. Diga, es relevante. La escritura fue hecha para toda generación, dígala, para toda generación. Dice el salmista en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las escrituras no son,
algo que pasó de moda, es algo que es relevante ahora. Fue relevante ahora en el tiempo de Timoteo y es relevante ahora. Obviamente en el tiempo de Timoteo era hablada la Torah y era hablada todos los principios, pero nosotros podemos decir que era relevante la palabra de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Nosotros no podemos decir y adoptar la idea de que simplemente porque es antigua no tiene algo que decirnos para hoy. Eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros nos demos a esas ideologies y aceptar esa verdad. Por ejemplo, Isaías 48 dice: secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Por ejemplo, la palabra de hoy contesta las preguntas: ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? ¿Qué esperanza tengo? Todo eso lo contesta las Escrituras. Todo eso. Por ejemplo, un ejemplo de hoy: muchos de nosotros estamos buscando identidad en las redes sociales. ¿Ok? Muchos de nosotros queremos adquirir títulos simplemente para sentir un sentido de que soy especial, de identidad. Y la identidad de nosotros está en las Escrituras. ¿Qué título puede ganarle al título de ser hijo de Dios? ¿Qué amor aquí en el mundo puede sostenernos comparado al amor del Señor? La palabra nos recuerda que somos hijos y que somos amados y aceptados en Él, que yo no tengo que hacer tantas cosas para que Él me vea. ¿Será importante atesorar la palabra de Dios en estos tiempos? Hay un versículo hay una canción que dice: I am only, I think it's 16 inches from your glory, porque cuando uno se arrodilla, ¿verdad? Es bien pequeño la distancia del cielo, ¿verdad? Y dice: solo arrodillarme ya estoy en el cielo. Dime, ¿qué le puede ganar a eso? Si lo tenemos ahí accesible. Otra cosa que la palabra del Señor nos ayuda, que tenemos que cuidarnos, es que las Escrituras tienen el poder de la transformación para nosotros. Todos nosotros venimos con cosas metidas en nuestra mente que no son beneficiosas para nuestra vida, ni para nosotros ser felices, ni para poder ser feliz a otra persona, y menos para servirle al Señor. Entonces la palabra de Dios tiene el poder de la transformación, y eso lo podemos ver en Romanos 12:2. Dice: no conforméis a este siglo. Oiga que lo está hablando en tiempo presente. No conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de el entendimiento. Sin esa transformación, nosotros vemos muchas veces las cosas borrosas en la vida, como que no vemos claro. Pero cuando nosotros se nos hace la transformación, nosotros empezamos a dejar que esas Escrituras cambien nuestro hombre interior, sane las cosas que nos ha pasado. Es la palabra de Dios que causa eso. Fuera de la palabra de Dios, hermanos, usted puede, déjeme decirle, yo creo en la consejería, hago consejería, he ido a consejería, pero la consejería se queda bien corta a la obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo decide sanarte el alma.
No te digo que no es una herramienta buena, sí es una herramienta buena y yo digo, lo practico y ayudo a personas así. Pero comparado a lo que puede hacer un hombre, comparado a la obra del Espíritu Santo, hermanos, al poder de la palabra de Dios que se te revela y te cae el 20 y de repente te da claridad de algo, eso solo lo hace la palabra de Dios, que tiene el poder para transformarnos. Y el otro es que la palabra de Dios nos ayuda a estar firmes. Cuando nosotros navegamos esta vida, hermano, usted no me dejará mentirle, ¿a qué persona buena no le pasan cosas malas? Es mentira que a todos los cristianos le pasan cosas buenas solamente. ¿Verdad que no? Ay Dios, si nosotros estuviéramos dando la lista de las cosas malas que nos ha pasado, y tú eres cristiano, y te pasó eso, y abren los ojos así tan grandes. Sí, a la gente buena le pasa cosas malas. Hello. ¿Ok? Estamos en un mundo imperfecto, con gente imperfecta, y con personas que sí quisiéramos agarrarlos por el cuello. Hello. ¿Y qué ser humano no ha pasado por todas esas emociones? Pero la palabra de Dios, damas y caballeros, fue la que le dio a Jesús en el tiempo de que fue tentado. ¿Te acuerdas? La palabra fue el que le dio la victoria a Jesús. Y eso lo podemos ver cuando el enemigo le empezó a hablar a Jesús y a tentarlo, ¿se acuerdan? Jesús le dijo, no porque escrito está, no porque escrito está. Dama y caballero, ¿y quién nos dijo a nosotros que nosotros vamos a poder vencer sin la palabra de Dios? Tenemos un montón de problemas y no nos sentamos a leer las escrituras. ¿Cómo piensas que vas a salir de esa? Si cosas malas le pasan a gente buena. Y solo una palabra, y miren qué lindo es Dios. Dios siempre se adelanta a la necesidad de nosotros y siempre te va a dar una palabra que se va a adelantar. Oye, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te va a dar una palabra que se está adelantando a una etapa de tu vida que después la vas a necesitar. Pero nosotros tenemos que exponernos a esa palabra. Porque las escrituras, damas y caballeros, es el que nos va a mantener firmes. Diga firmes. Un ejemplo del tiempo de la Reforma Protestante que tuvo aquí dice: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. ¿Ok? Eso lo dijo Lutero en el 1521. Cuando enfrentó enormes presiones, pero se mantuvo firme en la autoridad de las escrituras. Y su fidelidad a las escrituras trajo una reforma completa que nosotros ahora estamos siendo bendecidos. Y lo último que pasó, yo no sé si usted se dio cuenta, si usted ha estado viendo las noticias, yo no sé qué noticias usted ve, pero para un caso contemporáneo de la relevancia, oiga bien, muchas veces nosotros buscamos ejemplos por allá, por África, ejemplos por aquí, pero le voy a decir un ejemplo de aquí, de nuestros Estados Unidos, que no solo... Y no vamos a decir que fue santo, ¿ok? Porque ningún ser humano es santo, pero es un ejemplo. Esta persona que yo le voy a mencionar ahora, no solamente tenía una cosmovisión bíblica correcta, se había rehusado al sincretismo, no mezcló su fe con nada, y tampoco se dejó llevar por el contexto de relativismo que estaba viviendo. Y fue nuestro hermano Charlie Kirk. Si tú ves el tipo de cristianismo que él estaba, no estoy hablando de su political views, no vaya a estar,
Cálmese, pueblo, yo sé dónde estoy. ¿Ok? All right? No estoy hablando de eso, estoy hablando de las verdades, las verdades absolutas de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros vemos una persona como él, que en septiembre le quitaron la vida, era un activista cristiano y él fue asesinado y usted lo vio lo que pasó. ¿Ok? Esa persona modeló esta resistencia a estos espíritus que están trabajando ahora en la iglesia, contra la iglesia. Y es porque, damas y caballeros, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda si dejamos el fundamento de la palabra de Dios? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda si mezclamos la fe con otras cosas? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda si nosotros nos damos a la idea de que no hay verdades absolutas? Ahora usted me dirá a mí, hermana, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Si yo ni cuenta me doy que está pasando todo eso. Yo estoy trabajando, yo vengo a la iglesia y yo no me he dado cuenta. Le voy a decir por qué. Porque esta advertencia la iglesia necesita saberla, porque hay niños que están navegando esas plataformas. Nuestros hijos están rodeados de personas que tienen estas tres en contra de ellos. Y nosotros tenemos que saber cuál es el medio ambiente. Y Pablo y Timoteo era joven, damas y caballeros, era bien joven. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, hay gente mala, inmoral, que vendió la verdad, y ya la lista que usted leyó, ¿se acuerdan? Y Pablo le está diciendo a Timoteo, cuídate de esto, cuídate del otro, pero recuérdate que las escrituras, ¿qué le dice? Que las escrituras, ¿qué? El 16, ¿se acuerdan que lo estuve leyendo? ¿No está allí? Ajá, recuérdate Pablo, Timoteo, que las escrituras son inspiradas por Dios y útil para enseñar, para no importa qué ambiente nos está tocando vivir, damas y caballeros, no importa. Todo ser humano en diferentes tiempos siempre ha estado presente, el enemigo trabajando en contra de la iglesia. Eso no es nada nuevo. Pero entender las artimañas nos da ventaja. Porque entonces cuando enfrentemos cosas, usted va a poder decir, no. That's not true, that's not right. Y solo las escrituras nos van a dar ese sostén. Y saber que esto, lo que está obrando, nos va a ayudar a mantener el radar espiritual para poder hacer crianza intencional, sabiendo que los chicos están navegando todo esto. Para que cuando vayan a las universidades, vayan a la escuela, no regresen diciendo, yo me siento gato hoy, cómprame un litter box. Usted se ríe, pero esos disparates están pasando. Esos disparates están pasando. O que de repente llegue el chico diciéndole, ay mami, o yo me siento medio. Hermano, uno tiene que tener el radar prendido. Hay verdades absolutas. La Biblia es relevante para hoy. Y las mezclas sí suceden. Uno tiene que estar leyendo la palabra y uno tiene que estar constantemente recibiendo la palabra. ¿Por qué? Porque va a venir un día malo. Y necesitas la verdad para que en esa verdad te pares y digas, aquí no es así. Aquí no es así. Interesante, yo le pregunto a mi nieto, Amayas, how many genders there are? 2, mitad. What's wrong with you? Hasta le ofende la pregunta. Me dice, 2, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa mal? It's because of that. Él tiene 10 años, ya sabe que su
la cosmovisión que está teniendo, ya se le está formando que él es varón y que hay nenas y que hay varón. Y todo lo demás, they're confused. Porque tampoco es criar gente que esté odiando a otros. No, they're just confused. Pero es interesante, porque todos nosotros vamos a ser responsables de la próxima generación. Lo que hagas hoy y lo que permitas hoy va a ser exageradamente permitido en las próximas generaciones. Y así es como la iglesia ha perdido terreno y ha dado terreno al enemigo cuando no se ha parado en las verdades absolutas y se vende a estos enemigos que identificamos hoy. Y esa es la advertencia que les traigo hoy. ¿Cómo dicen guerra avisada qué? Yo no sé si eso es verdad, pero por lo menos le estoy avisando. Esto se va a poner peor. El medio ambiente se va a poner peor, es así. Pero no es nuevo para la iglesia, pero la iglesia necesita tomar decisiones fuertes de dónde va a estar parado. Y muchas veces el estar parado no va a ser lo más popular, ¿verdad? Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Y hay que enseñar y explicar estas verdades de una forma creativa, no imponente a la generación emergente, ¿ok? Usted no puede venir con un chico y decirle, nosotros no celebramos Halloween. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque eso es del diablo. Esa no es una contestación inteligente. Entonces, si no vas a hacer algo, tienes que explicar el por qué. Y si no lo vas a hacer, tienes que dar alternativas. Para que el chico no esté viendo y babeándose por lo que está haciendo el otro. Y aquí, no, we don't do it because we're boring. No, because my mommy says we're Christians. Y usted tiene que enseñar esta verdad de una forma creativa y trayendo soluciones. No diga que no a las cosas solo porque se le monta de que diga que no. No, no es justo. ¿Ok? Así que usted no va a celebrar algo, va a explicar por qué, pero va a dar opciones de celebración. O sea que darle otra experiencia especial que sea del mismo nivel, pero con otro sentido. ¿Me doy a entender? Y estas verdades se enseñan, se modelan, ¿ok? Y se cuidan. Pongámonos de pie. Gracias por su atención. Espero hayamos aprendido un poco. Si yo le digo, si yo le pregunto a usted, ¿qué cosmovisión bíblica tiene? Que usted me pudiera decir, mi cosmovisión está fundamentada en la palabra. No me venga con inventos. Si alguien quiere confundirlo y decirle, no, pero es que Dios se encuentra en todo lo que se mueve y le empieza a hablar disparates así, usted que va a identificar que es ¿qué? Sincretismo. ¿Ok? Y si usted está viendo que el medio ambiente de la cultura le está diciendo que no hay verdades absolutas, ¿usted qué va a decir? Sí las hay verdades absolutas. Sí hay verdades absolutas. Y ahí estoy parado. Miren, hermanos, todo el mundo va a tomar su decisión. Usted viva como viva, todo el mundo va a tomar su decisión. Pero sí hay diferencia. Sí hay diferencia en aquellas personas que se pararon en la verdad. Y aquellos que modelan el pararse en la verdad. Sí hay diferencia. Y hoy nos toca a nosotros, en el capítulo de nosotros. ¿Qué vas a hacer hoy? Te toca a ti el capítulo. It's your chapter, it's my chapter. What are we going to do? Amén. Tenemos que estar firmes en las escrituras hoy más que nunca. Y no solamente eso, estar preparados para contestar preguntas a los chicos
para poderles explicar las verdades absolutas de Dios y el porqué de las verdades absolutas. No solamente decirle, no, porque somos cristianos y ya, y darle una contestación superficial. No, cuando se hagan las preguntas es importante indagar, wrestle with them. ¿Cómo se dice wrestle? Forcejear con ellas, para que en corazón ame a Dios, pero también la mente ame a Dios. Porque esta fe no abolishes ¿cómo se dice abolish? No, esta fe no quita tu mente. No, esta fe no es para personas que creen solamente con el corazón, pero es para gente que son inteligentes y tienen razonamiento en referencia a su fe. ¿Ok? Así que no es que somos personas, no, que así somos iglesia. No, pero hay que dar razón de la fe y de una forma inteligente, satisfactoria. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos has revelado tu palabra a través de Cristo Jesús. Gracias por quitarnos el velo. Te pedimos, Señor, que nos perdones por descuidarnos en el trabajo de la lectura o del estudio de tu palabra. Perdónanos por pensar que lo podíamos hacer solos. Ayúdanos a estar firmes en tu palabra, Señor, no importando lo que nuestra cultura esté gritándonos. Tu palabra es verdad y es relevante para hoy, y todavía está hablando a estas generaciones. Señor, úsanos, no como personas que pretenden ser santas, pero úsanos como personas que estamos necesitados de ti, pero que también anhelamos hablar la verdad en amor. Danos ese coraje, Señor. Ayúdanos a crear esos espacios para escuchar tu palabra, para poder leerla, para poder estudiarla, para poder dejar que esta transforme la forma en que estamos pensando y corrija las cosas que necesita corregir en nuestra vida. Te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por la Santa Cena que nos recuerda tu sacrificio. Y gracias por darnos la oportunidad de vivir vidas diferentes. Es en el nombre de Jesús que oramos. Te damos gracias, Señor.